El túnel del autor Ernesto Sábato. Capítulo 31. Después de una hora de espera, decidí irme. ¿Qué podía ganar, en definitiva, insultando a esa imbécil? Por otra parte, durante ese lapso rumié una serie de reflexiones que terminaron por tranquilizarme. La carta estaba muy bien y era bueno que llegase a manos de María. Muchas veces me ha pasado eso, luchar insensatamente contra un obstáculo que me impide hacer algo que juzgo necesario o conveniente, aceptar con rabia la derrota y finalmente, un tiempo después, comprobar que el destino tenía razón. En realidad, cuando me puse a escribir la carta, lo hice sin reflexionar mayormente y hasta algunas de las hirientes frases parecían inmerecidas. Pero en ese momento, al volver a pensar en todo lo que antecedió a la carta, recordé de pronto un sueño que tuve en alguna de esas noches de borrachera. Espiando desde un escondite, me veía a mí mismo, sentado en una silla en el medio de una habitación sombría, sin muebles ni decorados, y detrás de mí a dos personas que se miraban con expresiones de diabólica ironía. Una era María, la otra era Hunter. Cuando recordé este sueño, una desconsoladora tristeza se apoderó de mí. Abandoné la puerta del correo y comencé a caminar pesadamente. Un tiempo después me encontré sentado en la Recoleta, en un banco que hay debajo de un árbol gigantesco. Los lugares, los árboles, los senderos de nuestros mejores momentos empezaron a transformar mis ideas. ¿Qué era, al fin de cuentas, lo que yo tenía en concreto contra María? Los mejores instantes de nuestro amor, un rostro de ella, una mirada tierna, el roce de su mano en mis cabellos, comenzaron a apoderarse nuevamente de mi alma, con el mismo cuidado con que se recoge a un ser querido que ha tenido un accidente y que no puede sufrir la brusquedad más insignificante. Poco a poco fui incorporándome. La tristeza fue cambiándose en ansiedad, el odio contra María en odio contra mí mismo y mi aletargamiento en una repentina necesidad de correr a mi casa. A medida que iba llegando al taller, fui dándome cuenta de lo que quería. Hablar, llamarla por teléfono a la estancia, enseguida, sin pérdida de tiempo. ¿Cómo no había pensado antes en esa posibilidad? Cuando me dieron la comunicación, casi no tenía fuerzas para hablar. Atendió un mucamo. Le dije que necesitaba comunicarme sin pérdida de tiempo con la señora María. Al rato me atendió la misma voz para decirme que la señora me llamaría dentro de una hora, más o menos. La espera me pareció interminable. No recuerdo bien las palabras de aquella conversación por teléfono, pero sí recuerdo que en vez de pedirle perdón por la carta, la causa que me había movido a hablar, concluí por decirle cosas más fuertes que las contenidas en la carta. Claro que eso no sucedió irrazonablemente. La verdad es que yo comencé hablándole con humildad y ternura. Pero empezó a exasperarme el tono dolorido de su voz y el hecho de que no respondiese a ninguna de mis preguntas precisas, según su hábito. El diálogo, más bien mi monólogo, fue creciendo en violencia y cuanto más violento era, más dolorida parecía ella y más eso me exasperaba, porque yo tenía plena conciencia de mi razón y de la injusticia de su dolor. Terminé diciéndole a gritos que me mataría, que era una comediante y que necesitaba verla enseguida, en Buenos Aires. No contestó a ninguna de mis preguntas precisas, pero finalmente, ante mi insistencia y mis amenazas de matarme, me prometió venir a Buenos Aires al día siguiente, aunque no sabía para qué. Lo único que lograremos, agregó con voz muy débil, es lastimarnos cruelmente una vez más. Si no venís, me mataré, repetí por fin. Pensalo bien antes de tomar cualquier decisión.
Colgué el tubo sin agregar nada más, y la verdad es que en ese momento estaba decidido a matarme si ella no venía a aclarar la situación. Quedé extrañamente satisfecho al decidirlo. Ya verá, pensé, como si se tratara de una venganza. Capítulo 32. Ese día fue execrable. Salí de mi taller furiosamente. A pesar de que la vería al día siguiente, estaba desconsolado y sentía un odio sordo e impreciso. Ahora creo que era contra mí mismo, porque en el fondo sabía que mis crueles insultos no tenían fundamento. Pero me daba rabia que ella no se defendiera, y su voz dolorida y humilde, lejos de aplacarme, me enardecía más. Me desprecié. Esa tarde comencé a beber mucho y terminé buscando líos en un bar de Leandro Alem. Me apoderé de la mujer que me pareció más depravada y luego desafié a pelear a un marinero porque le hizo un chiste obsceno. No recuerdo lo que pasó después, excepto que comenzamos a pelear y que la gente nos separó en medio de una gran alegría. Después me recuerdo con la mujer esa en la calle. El fresco me hizo bien. A la madrugada la llevé al taller. Cuando llegamos se puso a reír de un cuadro que estaba sobre un caballete. No sé si dije que desde la escena de la ventana mi pintura se fue transformando paulatinamente. Era como si los seres y cosas de mi antigua pintura hubieran sufrido un cataclismo cósmico. Ya hablaré de esto más adelante, porque ahora quiero relatar lo que sucedió en aquellos días decisivos. La mujer miró, riéndose, el cuadro, y después me miró a mí, como en demanda de una explicación. Como ustedes supondrán, me importaba un bledo el juicio que aquella desgraciada podría formarse de mi arte. Le dije que no perdiéramos tiempo en pavadas. Estábamos en la cama, cuando de pronto cruzó por mi cabeza una idea tremenda. La expresión de la rumana se parecía a una expresión que alguna vez había observado en María. ¡Puta!, grité enloquecido, apartándome con asco. ¡Claro que es una puta! La romana se incorporó como una víbora y me mordió el brazo hasta hacerlo sangrar. Pensaba que me refería a ella. Lleno de desprecio a la humanidad entera y de odio, la saqué a puntapiés de mi taller y le dije que la mataría como a un perro si no se iba enseguida. Se fue gritando insultos a pesar de la cantidad de dinero que le arrojé detrás. Por largo tiempo quedé estupefacto en medio del taller, sin saber qué hacer y sin atinar a ordenar mis sentimientos ni mis ideas. Por fin tomé una decisión. Fui al baño, llené la bañadera de agua fría, me desnudé y entré. Quería aclarar mis ideas, así que me quedé en la bañadera hasta refrescarme bien. Poco a poco logré poner el cerebro en pleno funcionamiento. Traté de pensar con absoluto rigor, porque tenía la intuición de haber llegado a un punto decisivo. ¿Cuál era la idea inicial? Varias palabras acudieron a esta pregunta que yo mismo me hacía. Esas palabras fueron rumana, María, prostituta, placer, simulación. Pensé, esas palabras deben de representar el hecho esencial, la verdad profunda de la que debo partir. Hice repetidos esfuerzos para colocarlas en el orden debido, hasta que logré formular la idea en esta forma terrible, pero indudable. María y la prostituta han tenido una expresión semejante. La prostituta simulaba placer. María, pues, simulaba placer. María es una prostituta. Puta, 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 grité saltando de la bañera. Mi cerebro funcionaba ya con la lúcida ferocidad de los mejores días. Vi nítidamente que era preciso terminar y que no debía dejarme embaucar una vez más por su voz dolorida y su espíritu de comediante. Tenía que dejarme guiar únicamente por la lógica y debía llevar, sin temor, hasta las últimas consecuencias, las frases sospechosas, los gestos, los silencios equívocos de María. Fue como si las imágenes de una pesadilla desfilaran vertiginosamente bajo la luz de un foco monstruoso. Mientras me vestía con rapidez, pasaron ante mí todos los momentos sospechosos.
La primera conversación por teléfono, con la asombrosa capacidad de simulación y el largo aprendizaje que revelaban sus cambios de voz. Las oscuras sombras en torno de María que se delataban a través de tantas frases enigmáticas, y ese temor de ella, de hacerme mal, que solo podía significar: te haré mal con mis mentiras, con mis inconsecuencias, con mis hechos ocultos, con la simulación de mis sentimientos y sensaciones, ya que no podía hacerme mal por amarme de verdad, y la dolorosa escena de los fósforos, y cómo al comienzo había rehuido hasta mis besos, y cómo solo había cedido al amor físico cuando la había puesto ante el extremo de confesar su aversión o, en el mejor de los casos, el sentido maternal o fraternal de su cariño, lo que, desde luego, me impedía creer en sus arrebatos de placer, en sus palabras y en sus rostros de éxtasis. Y además, su precisa experiencia sexual, que difícilmente podía haber adquirido con un filósofo estoico como Allende, y las respuestas sobre el amor a su marido, que solo permitían inferir una vez más su capacidad para engañar con sentimientos y sensaciones apócrifos, y el círculo de familia, formado por una colección de hipócritas y mentirosos, y el aplomo y la eficacia con que había engañado a sus dos primos, con las inexistentes manchas del puerto, y la escena durante la comida, en la estancia, la discusión allá abajo, los celos de Hunter, y aquella frase que se le había escapado en el acantilado. ¿Cómo me había equivocado una vez? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y los hechos tormentosos y crueles. Con ese otro primo, palabras que también se escaparon inconscientemente de sus labios, como lo reveló al no contestar mi pedido de aclaración, porque no me oía, simplemente no me oía, vuelta como estaba hacia su infancia, en la quizá única confesión auténtica que había tenido en mi presencia. Y, finalmente, esta horrenda escena de la rumana, o rusa, o lo que fuera, y esa sucia bestia que se había reído de mis cuadros, y la frágil criatura que me había alentado a pintarlos, tenían la misma expresión en algún momento de sus vidas. Dios mío, si era para desconsolarse por la naturaleza humana, al pensar que entre ciertos instantes de Brahms y una cloaca hay ocultos y tenebrosos pasajes subterráneos. Capítulo 33. Muchas de las conclusiones que extraje en aquel lúcido pero fantasmagórico examen eran hipotéticas. No las podía demostrar, aunque tenía la certeza de no equivocarme. Pero advertí, de pronto, que había desperdiciado hasta ese momento una importante posibilidad de investigación: la opinión de otras personas. Con satisfacción feroz y con claridad nunca tan intensa, pensé por primera vez en ese procedimiento y en la persona indicada. Lartigue era amigo de Hunter, amigo íntimo. Es cierto que era otro individuo despreciable. Había escrito un libro de poemas acerca de la vanidad de todas las cosas humanas, pero se quejaba de que no le hubieran dado el premio nacional. No iba a detenerme en escrúpulos. Con viva repugnancia, pero con decisión, lo llamé por teléfono. Le dije que tenía que verlo urgentemente. Lo fui a ver a su casa, le elogié el libro de versos, y con gran disgusto suyo, que quería que siguiésemos hablando de él, le hice a boca de jarro una pregunta ya preparada. ¿Cuánto hace que María Iribarne es amante de Hunter? Mi madre no preguntaba nunca si habíamos comido una manzana, porque habríamos negado. Preguntaba cuántas, dando astutamente por averiguado lo que quería averiguar: si habíamos comido o no la fruta. Y nosotros, arrastrados sutilmente por ese acento cuantitativo, respondíamos que solo habíamos comido una manzana. Lartigue es vanidoso, pero no es sonso. Sospechó que había algo misterioso en mi pregunta y creyó evadirla contestando: de eso no sé nada. Y volvió a hablar del libro y del premio. Con verdadero asco le grité: ¡qué gran injusticia han cometido con su libro! Me fui corriendo. Lartigue no era sonso, pero no advirtió que sus palabras eran suficientes.
Eran las 3 de la tarde. Ya debía estar María en Buenos Aires. Llamé por teléfono desde un café. No tenía paciencia para ir hasta el taller. En cuanto me atendió, le dije: «Tengo que verte enseguida». Traté de disimular mi odio porque temía que sospechara algo y no viniese a la cita. Convinimos en vernos a las 5 en la Recoleta, en el lugar de siempre. «Aunque no veo qué saldremos ganando», agregó tristemente. «Muchas cosas», respondí, «muchas cosas». «¿Lo crees?», preguntó con acento de desesperanza. «Desde luego». «Pues yo creo que solo lograremos hacernos un poco más de daño, destruir un poco más el débil puente que nos comunica, herirnos con mayor crueldad. He venido porque lo has pedido tanto, pero debías haberme quedado en la estancia. Hunter está enfermo». «Otra mentira», pensé. «Gracias», contesté secamente. «Quedamos pues en que nos vemos a las 5 en punto». María sintió con un suspiro. Capítulo 34. Antes de las 5 estuve en la Recoleta, en el banco donde salíamos a encontrarnos. Mi espíritu, ya ensombrecido, cayó en un total abatimiento al ver los árboles, los senderos y los bancos que habían sido testigos de nuestro amor. Pensé con desesperada melancolía en los instantes que habíamos pasado en aquellos jardines de la Recoleta y de la Plaza Francia, y cómo, en aquel entonces que parecía estar a una distancia innumerable, había creído en la eternidad de nuestro amor. Todo era milagroso, alucinante, y ahora todo era sombrío y helado, en un mundo desprovisto de sentido, indiferente. Por un segundo, el espanto de destruir el resto que quedaba de nuestro amor y de quedarme definitivamente solo me hizo vacilar. Pensé que quizá era posible echar a un lado todas las dudas que me torturaban. ¿Qué me importaba lo que fuera María más allá de nosotros? Al ver esos bancos, esos árboles, pensé que jamás podría resignarme a perder su apoyo, aunque más no fuera que en esos instantes de comunicación, de misterioso amor que nos unía. A medida que avanzaba en estas reflexiones, más iba haciéndome a la idea de aceptar su amor así, sin condiciones, y más me iba aterrorizando la idea de quedarme sin nada, absolutamente nada. Y de ese terror fue naciendo y creciendo una modestia como solo pueden tener los seres que no pueden elegir. Finalmente empezó a poseerme una desbordante alegría, al darme cuenta de que nada se había perdido y que podía empezar, a partir de ese instante de lucidez, una nueva vida. Desgraciadamente, María me falló una vez más. A las 5:30, alarmado, enloquecido, volví a llamarla por teléfono. Me dijeron que se había vuelto repentinamente a la estancia. Sin advertir lo que hacía, le grité a la mucama: «Pero si habíamos quedado en vernos a las 5». «Yo no sé nada, señor», me respondió algo asustada. «La señora salió en auto hace un rato y dijo que se quedaría ya una semana por lo menos». «¿Una semana por lo menos?». El mundo parecía derrumbarse. Todo me parecía increíble e inútil. Salí del café como un sonámbulo. Vi cosas absurdas, faroles, gente que andaba de un lado a otro, como si eso sirviera para algo. Y tanto como le había pedido verla esa tarde, tanto como la necesitaba, y tan poco que estaba dispuesto a pedirle, a mendigarle. Pero pensé con feroz amargura, entre consolarme a mí en un parque y acostarse con Hunter en la estancia, no podía haber lugar a dudas. Y en cuanto me hice esta reflexión, se me ocurrió una idea. No, mejor dicho, tuve la certeza de algo. Corrí las pocas cuadras que faltaban para llegar a mi taller y desde allí llamé nuevamente por teléfono a la casa de Allende. Pregunté si la señora no había recibido un llamado telefónico de la estancia antes de ir. «Sí», respondió la mucama, después de una pequeña vacilación. «¿Un llamado del señor Hunter, no?». La mucama volvió a vacilar. Tomé nota de las dos vacilaciones. «Sí», contestó finalmente. Una amargura triunfante me poseía ahora como un demonio. Tal como lo había intuido, me dominaba a la vez un sentimiento de infinita soledad y un insensato orgullo, el orgullo de no haberme equivocado.
Pensé en Mapele. Iba a salir, corriendo, cuando tuve una idea. Fui a la cocina, agarré un cuchillo grande y volví al taller. Qué poco quedaba de la vieja pintura de Juan Pablo Castel. Ya tendrían motivos para admirarse esos imbéciles que me habían comparado a un arquitecto. Como si un hombre pudiera cambiar de verdad. ¿Cuántos de esos imbéciles habían adivinado que debajo de mis arquitecturas y de la cosa intelectual había un volcán pronto a estallar? Ninguno. Ya tendrían tiempo de sobra para ver estas columnas en pedazos, estas estatuas mutiladas, estas ruinas humeantes, estas escaleras infernales. Ahí estaban, como un museo de pesadillas petrificadas, como un museo de la desesperanza y de la vergüenza. Pero había algo que quería destruir sin dejar siquiera rastros. Lo miré por última vez. Sentí que la garganta se me contraía dolorosamente, pero no vacilé. A través de mis lágrimas vi confusamente cómo caía en pedazos aquella playa, aquella remota mujer ansiosa, aquella espera. Pisoteé los jirones de tela y los refregué hasta convertirlos en guiñapos sucios. Ya nunca más recibiría respuesta a aquella espera insensata. Ahora sabía más que nunca que esa espera era completamente inútil. Corrí a la casa de Mapele, pero no lo encontré. Me dijeron que debía de estar en la librería. Viejo. Fui hasta la librería. Lo encontré. Lo llevé aparte de un brazo. Le dije que necesitaba su auto. Me miró con asombro. Me preguntó si pasaba algo grave. No había pensado nada, pero se me ocurrió decirle que mi padre estaba muy grave y que no tenía tren hasta el otro día. Se ofreció a llevarme él mismo, pero rehusé. Le dije que prefería ir solo. Volvió a mirarme con asombro, pero terminó por darme las llaves. Capítulo 35. Eran las 6 de la tarde. Calculé que con el auto de Mapele podía llegar en 4 horas, de modo que a las 10 estaría allá. Bueno, buena hora, pensé. En cuanto salí al camino a Mar del Plata, lancé el auto a 130 kilómetros y empecé a sentir una rara voluptuosidad que ahora atribuyo a la certeza de que realizaría por fin algo concreto con ella. Con ella, que había sido como alguien detrás de un impenetrable muro de vidrio, a quien yo podía ver, pero no oír ni tocar. Y así, separados por el mundo de vidrio, habíamos vivido ansiosamente, melancólicamente. En esa voluptuosidad aparecían y desaparecían sentimientos de culpa, de odio y de amor. Había simulado una enfermedad y eso me entristecía. Había acertado al llamar por segunda vez a lo de Allende y eso me amargaba. Ella, María, podía reírse con frivolidad, podía entregarse a ese cínico, a ese mujeriego, a ese poeta falso y presuntuoso. ¡Qué desprecio sentía entonces por ella! Busqué el doloroso placer de imaginar esta última decisión suya en la forma más repelente. Por un lado estaba yo. Estaba el compromiso de verme esa tarde. ¿Para qué? Para hablar de cosas oscuras y ásperas. Para ponernos una vez más frente a frente a través del muro de vidrio. Para mirar nuestras miradas ansiosas y desesperanzadas. Para tratar de entender nuestros signos. Para vanamente querer tocarnos, palparnos, acariciarnos a través del mundo de vidrio. Para soñar una vez más ese sueño imposible. Por el otro lado estaba Hunter, y le bastaba tomar el teléfono y llamarla para que ella corriera a su cama. ¡Qué grotesco, qué triste era todo! Llegué a la estancia a las 10:15. Detuve el auto en el camino real, para no llamar la atención con el ruido del motor, y caminé. El calor era insoportable. Había una agobiadora calma y solo se oía el murmullo del mar. Por momentos, la luz de la luna atravesaba los nubarrones y pude caminar sin grandes dificultades por el callejón de entrada entre los eucaliptos. Cuando llegué a la casa grande, vi que estaban encendidas las luces de la planta baja.
Pensé que todavía estarían en el comedor. Se sentía ese calor estático y amenazante que procede a las violentas tempestades de verano. Era natural que salieran después de comer. Me oculté en un lugar del parque que me permitía vigilar la salida de gente por la escalinata y esperé. Capítulo 36. Fue una espera interminable. No sé cuánto tiempo pasó en los relojes, de ese tiempo anónimo y universal de los relojes, que es ajeno a nuestros sentimientos, a nuestros destinos, a la formación o al derrumbe de un amor, a la espera de una muerte. Pero de mi propio tiempo fue una cantidad inmensa y complicada, lleno de cosas y vueltas atrás, un río oscuro y tumultuoso a veces, y a veces extrañamente calmo y casi mar inmóvil y perpetuo, donde María y yo estábamos frente a frente contemplándonos estáticamente, y otras veces volvía a ser río y nos arrastraba como en un sueño a tiempos de infancia, y yo la veía correr desenfrenadamente en su caballo, con los cabellos al viento y los ojos alucinados, y yo me veía en mi pueblo del sur, en mi pieza de enfermo, con la cara pegada al vidrio de la ventana, mirando la nieve con ojos también alucinados. Y era como si los dos hubiéramos estado viviendo en pasadizos o túneles paralelos, sin saber que íbamos el uno al lado del otro, como almas semejantes en tiempos semejantes, para encontrarnos al fin de esos pasadizos, delante de una escena pintada por mí, como clave destinada a ella sola, como un secreto anuncio de que ya estaba yo allí y que los pasadizos se habían por fin unido y que la hora del encuentro había llegado. La hora del encuentro había llegado, pero realmente los pasadizos se habían unido y nuestras almas se habían comunicado. ¡Qué estúpida ilusión mía había sido todo esto! No, los pasadizos seguían paralelos como antes, aunque ahora el muro que los separaba fuera como un muro de vidrio y yo pudiese verla, a María, como una figura silenciosa e intocable. No, ni siquiera ese muro era siempre así. A veces volvía a ser de piedra negra y entonces yo no sabía qué pasaba del otro lado, qué era de ella en esos intervalos anónimos, qué extraños sucesos acontecían, y hasta pensaba que en esos momentos su rostro cambiaba y que una mueca de burla lo deformaba y que quizá había risas cruzadas con otro y que toda la historia de los pasadizos era una ridícula invención o creencia mía, y que en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío, el túnel en que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Y en uno de esos trozos transparentes del muro de piedra yo había visto a esta muchacha y había creído ingenuamente que venía por otro túnel paralelo al mío, cuando en realidad pertenecía al ancho mundo, al mundo sin límites de los que no viven en túneles, y quizás se había acercado por curiosidad a una de mis extrañas ventanas y había entrevisto el espectáculo de mi insalvable soledad, o le había intrigado el lenguaje mudo, la clave de mi cuadro. Y entonces, mientras yo avanzaba siempre por mi pasadizo, ella vivía fuera su vida normal, la vida agitada que llevan esas gentes que viven afuera, esa vida curiosa y absurda en que hay bailes y fiestas y alegría y frivolidad. Y a veces sucedía que cuando yo pasaba frente a una de mis ventanas, ella estaba esperándome muda y ansiosa. ¿Por qué esperándome? ¿Y por qué muda y ansiosa? Pero a veces sucedía que ella no llegaba a tiempo o se olvidaba de este pobre ser encajonado. Y entonces yo, con la cara apretada contra el muro de vidrio, la veía a lo lejos sonreír o bailar despreocupadamente, o, lo que era peor, no la veía en absoluto y la imaginaba en lugares inaccesibles o torpes. Y entonces sentía que mi destino era infinitamente más solitario que lo que había imaginado. Capítulo 37. Después de este inmenso tiempo de mares y túneles, bajaron por la escalinata. Cuando los vi del brazo, sentí que mi corazón se hacía duro y frío como un pedazo de hielo. Bajaron lentamente, como quienes no tienen ningún apuro. ¿Apuro de qué? Pensé con amargura.
y sin embargo ella sabía que yo la necesitaba, que esa tarde la había esperado, que habría sufrido horriblemente cada uno de los minutos de inútil espera. Y sin embargo, ella sabía que en ese mismo momento en que gozaba en calma, yo estaría atormentado en un minucioso infierno de razonamientos, de imaginaciones. ¡Qué implacable, qué fría, qué inmunda bestia puede haber agazapada en el corazón de la mujer más frágil! Ella podía mirar el cielo tormentoso como lo hacía en ese momento y caminar del brazo de él, del brazo de ese grotesco individuo, caminar lentamente del brazo de él por el parque, aspirar sensualmente el olor de las flores, sentarse a su lado sobre la hierba y, no obstante, sabiendo que en ese mismo instante yo, que la habría esperado en vano, que ya habría hablado a su casa y sabido de su viaje a la estancia, estaría en un desierto negro, atormentado por infinitos gusanos hambrientos, devorando anónimamente cada una de mis vísceras. Y hablaba con ese monstruo ridículo. ¿De qué podría hablar María con ese infecto personaje? ¿Y en qué lenguaje? ¿O sería yo el monstruo ridículo? ¿Y no se estarían riendo de mí en ese instante? ¿Y no sería yo el imbécil, el ridículo hombre del túnel y de los mensajes secretos? Caminaron largamente por el parque. La tormenta estaba ya sobre nosotros, negra, desgarrada por los relámpagos y truenos. El pampero soplaba con fuerza y comenzaron las primeras gotas. Tuvieron que correr a refugiarse en la casa. Mi corazón comenzó a latir con dolorosa violencia. Desde mi escondite, entre los árboles, sentí que asistiría por fin a la revelación de un secreto abominable, pero muchas veces imaginado. Vigilé las luces del primer piso, que todavía estaba completamente a oscuras. Al poco tiempo vi que se encendía la luz del dormitorio central, el de Hunter. Hasta ese instante todo era normal. El dormitorio de Hunter estaba frente a la escalera y era lógico que fuera el primero en ser iluminado. Ahora debía encenderse la luz de la otra pieza. Los segundos que podía emplear María en ir desde la escalera hasta la pieza estuvieron tumultuosamente marcados por los salvajes latidos de mi corazón. Pero la otra luz no se encendió. Dios mío, no tengo fuerzas para decir qué sensación de infinita soledad vació mi alma. Sentí como si el último barco que podía rescatarme de mi isla desierta pasara a lo lejos sin advertir mis señales de desamparo. Mi cuerpo se derrumbó lentamente, como si le hubiera llegado la hora de la vejez. Capítulo 38. De pie entre los árboles, agitados por el vendaval, empapado por la lluvia, sentí que pasaba un tiempo implacable, hasta que, a través de mis ojos, mojados por el agua y las lágrimas, vi que una luz se encendía en otro dormitorio. Lo que sucedió luego lo recuerdo como una pesadilla. Luchando con la tormenta, trepé hasta la planta alta por la reja de una ventana. Luego, caminé por la terraza hasta encontrar una puerta. Entré a la galería interior y busqué su dormitorio. La línea de luz debajo de su puerta me la señaló inequívocamente. Temblando, empuñé el cuchillo y abrí la puerta. Y cuando ella me miró con ojos alucinados, yo estaba de pie en el vano de la puerta. Me acerqué a su cama y, cuando estuve a su lado, me dijo tristemente: ¿Qué vas a hacer, Juan Pablo? Poniendo mi mano izquierda sobre sus cabellos, le respondí: Tengo que matarte, María. Me has dejado solo. Entonces, llorando, le clavé el cuchillo en el pecho. Ella apretó las mandíbulas y cerró los ojos, y cuando yo saqué el cuchillo chorreante de sangre, los abrió con esfuerzo y me miró con una mirada dolorosa y humilde. Un súbito furor fortaleció mi alma y clavé muchas veces el cuchillo en su pecho y en su vientre. Después salí nuevamente a la terraza y descendí con un gran ímpetu, como si el demonio ya estuviera para siempre en mi espíritu. Los relámpagos me mostraron por última vez un paisaje que nos había sido común.
Corrí a Buenos Aires. Llegué a las 4 o 5 de la madrugada. Desde un café telefoné a la casa de Allende. Lo hice despertar y le dije que debía verlo sin pérdida de tiempo. Luego corrí a Posadas. El polaco estaba esperándome en la puerta de calle. Al llegar al 5.º piso vi a Allende frente al ascensor, con los ojos inútiles muy abiertos. Lo agarré de un brazo y lo arrastré dentro. El polaco, como un idiota, vino detrás y me miraba asombrado. Lo hice echar. Apenas salió le dicté al ciego. Vengo de la estancia. María era la amante de Hunter. La cara de Allende se puso mortalmente rígida. ¡Imbécil!, gritó entre dientes, con un odio helado. Exasperado por su incredulidad, le grité. Usted es el imbécil. María era también mi amante y la amante de muchos otros. Sentí un horrendo placer mientras el ciego, de pie, parecía de piedra. Sí, grité. Yo lo engañaba a usted y ella nos engañaba a todos. Pero ahora ya no puedo engañar a nadie. ¿Comprende? A nadie, a nadie. ¡Insensato!, aulló el ciego con una voz de fiera y corrió hacia mí con unas manos que parecían garras. Me hice a un lado y tropezó contra una mesita, cayéndose. Con increíble rapidez se incorporó y me persiguió por toda la sala, tropezando con sillas y muebles, mientras lloraba con un llanto seco, sin lágrimas, y gritaba esa sola palabra: ¡insensato! Escapé a la calle, por la escalera, después de derribar al mucamo que quiso interponerse. Me poseían el odio, el desprecio y la compasión. Cuando me entregué en la comisaría, eran casi las 6. A través de la ventanita de mi calabozo, vi cómo nacía un nuevo día, con un cielo ya sin nubes. Pensé que muchos hombres y mujeres comenzarían a despertarse y luego tomarían el desayuno y leerían el diario e irían a la oficina, o darían de comer a los chicos o al gato, o comentarían el fin de la noche anterior. Sentí que una caverna negra se iba agrandando dentro de mi cuarto. Capítulo 39. En estos meses de encierro he intentado muchas veces razonar la última palabra del ciego, la palabra insensato. Un cansancio muy grande, o quizá oscuro instinto, me lo impide reiteradamente. Algún día tal vez logre hacerlo, y entonces analizaré también los motivos que pudo haber tenido Allende para suicidarse. Al menos puedo pintar, aunque sospecho que los médicos se ríen a mis espaldas, como sospecho que se rieron durante el proceso cuando mencioné la escena de la ventana. Solo existió un ser que entendía mi pintura. Mientras tanto, estos cuadros deben de confirmarlos cada vez más en su estúpido punto de vista, y los muros de este infierno serán cada día más herméticos. Recuerden que quien les narra y les narró esta maravillosa obra, mi nombre Lucidia Benítez Vargas, esta maravillosa obra de nombre El Túnel, cuyo autor es Ernesto Sábato. Es una maravillosa obra que hoy y siempre trataré de narrar para las personas que les gusta escuchar audiolibros, porque quizás sus vistas ya no les permita leer sus libros directamente, ya no tienen unos ojos muy saludables para leer y quisieran que muchas personas a su alrededor les hicieran esas lecturas. Algunos la tendrán, otros no lo tendrán, pero que siempre sepan que pueden acudir a este lugarcito a escuchar estas narraciones, estos libros. Y otras personas que también quisieran acudir a los libros más porque tienen a modo de aprendizaje desarrollado la audición. Para todos ellos y ellas, con mucho amor, y ojalá que nadie nos cierre la posibilidad a seguir narrando estos maravillosos libros para este tipo de población en especial. Cuídense, y aquí seguimos en el camino de narrar, de contar libros
que son unas maravillosas obras, preciosísimas obras. Y también a los que nos escuchan, compren estos libros físicos, si son capaces de leerlo, excelente, y si no, regálenlos a personas que aún son capaces de leerlos y que les gusta leer. Aportemos a la expansión del saber, del conocimiento, de la creación, de la literatura. Con mucho amorcito, Lucidia Benítez Vargas.